Bienvenidos sean todos a la iglesia Red Rocks Community Church, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, se vive mejor. Soy el pastor Luis Gabriel Montier y bueno, tengo el privilegio de pastorear nuestro campus en español. Estoy emocionado porque hoy a las 6 de la tarde, grupo de jóvenes, si tiene hijos de entre sexto grado y 12º año, a las 6 de la tarde los jóvenes se van a ver aquí en nuestro edificio y van a ir a Walmart como a las 6:20 y mi esposa y yo y algunos pastores nos vamos a estar disfrazados en Walmart aquí en la 33. Se llama Incógnito el juego, Incógnito, y nos tienen que encontrar. Entonces entre más nos encuentren, más puntos ganan y después les dan un premio. Así que invito a que traigan a sus jóvenes hoy a las 6 de la tarde. La vamos a pasar chévere. También estoy sumamente emocionado porque los martes, hermano, Puro Poder, 6 a 7, reunión de oración. Reunión de oración, Puro Poder en el auditorio pequeño, un momento especial, un momento de bendición. Están todos invitados. Hay esa gran oportunidad. Y bueno, hoy estamos en la segunda semana de un tema que vamos a desarrollar en 4 semanas. Y el tema lo hemos llamado de muerte a vida, donde estamos aprendiendo a obtener y mantener una trayectoria de vida con menos muerte y dolor y más vida y bendición. Y hoy estaremos hablando de la tentación. ¿De qué voy a estar hablando hoy? De la tentación. Y tengo una lucha en mi interior, pero lo voy a hacer. Tengo un chiste. Sí. Y les voy a advertir. El chiste, no estoy de acuerdo con todo lo que dice el chiste, pero hay algo de verdad. Y no lo escribí yo. Y si se ríen, va a ayudar mi autoestima un poquito. Aquí va, lo voy a leer. Y Dios pobló la tierra con humanos, con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó a McDonald's. Y McDonald's creó el Big Mac. Y Satanás dijo al hombre, ¿lo quieres con papa y Coca-Cola? Y el hombre dijo, tamaño grande. Y el hombre engordó. Y Dios dijo, haya yogur, para que la mujer conserve su silueta que he creado de la costilla del hombre. Y Satanás creó el brownie con crema de queso. Y la mujer engordó. Y creó Dios las ensaladas y el aceite de oliva. Y vio Dios que estaba bien. Y Satanás hizo el helado y la mujer engordó. Y Dios dijo, mirad que les he dado frutas en abundancia que les servirán de alimento. Y Satanás inventó los huevos revueltos con chorizo y tocino. Y el hombre engordó y su colesterol subió. Y creó Dios los zapatos deportivos y el hombre decidió correr para perder kilos de más. Y Satanás concibió la televisión por satélite. Y agregó el control remoto para que el hombre no tuviese que cambiar de canal con el sudor de su frente. Y el hombre aumentó de peso. Y Satanás dijo a la mujer, son apetecibles a la vista del hombre unos aperitivos. Y la mujer le acercó al hombre chips de papas fritas, chorizo con queso y mucho refresco. Y el hombre, aferrado al control remoto, comió los aperitivos que eran abundantes en colesterol. Y vio Satanás que estaba bien. Y el hombre llegó a tener las venas coronarias obstruidas. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre tenga un infarto. Y entonces creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular y las unidades coronarias. Y Satanás creó el seguro social. Y la pregunta que deseo lograr responder hoy es, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de vencer la tentación y así experimentar menos muerte y dolor y más vida y bendición? Repito, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de vencer la tentación y así experimentar menos muerte y dolor y más vida y bendición? Y antes de responder a esta muy buena pregunta, necesito hacer 5 observaciones preliminares que apoyarán, que darán claridad a la enseñanza de hoy. Observación número 1,
en nuestro contexto, la tentación, esta es la tentación, y creo que muy buena definición. Es la acción de ser inducido, sea por nuestros impulsos pecaminosos, sea ataques espirituales, presión cultural o por alguien, por una persona, a desobedecer un mandato de Dios para satisfacer un deseo pecaminoso o un deseo carnal. Observación número 2. Todos vamos a ser tentados. Hemos sido tentados. Todos somos tentados. Y ser tentado no es pecado, pero sí entregarse a la tentación. Santiago versículo 1:13 afirma que Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado, pero Dios sí prueba. No tienta, pero sí prueba. Y una prueba es algo creado o permitido por Dios para producir madurez y crecimiento espiritual en la vida del creyente. Observación número 3. Un mismo evento puede ser prueba y tentación. Sí. Un mismo evento puede ser prueba y tentación, como fue el caso del árbol del bien y del mal en el jardín del Edén. Este árbol era una prueba para Adán y Eva y Satanás lo convirtió en una tentación para su caída. Y en el caso de Job, Dios le da permiso a Satanás de ir a probar a Job, pero Satanás lo convierte en una oportunidad para tentar a Job a maldecir a Dios, lo cual Job no lo hizo. Entonces, la prueba y la tentación puede terminar siendo un mismo evento, pero con intenciones opuestas. Dios lo usa para producir crecimiento y madurez y Satanás para sofocar y destruir tu vida espiritual. Observación número 4. Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo a seguir? Jesús. Debido a que Jesús, Dios hombre, nuestro Salvador y Rey, venció la tentación, usted y yo, los que nos consideramos seguidores de Jesús o cristianos, también podemos vencer cualquier tentación debido a que hoy tenemos el mismo poder de Jesús en la persona del Espíritu Santo que mora en la vida de todo creyente. Mire lo que la Biblia afirma en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice, Dios es fiel. Él nunca permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos, ¿qué? Soportar. Cuando seamos tentados, Dios, Él, nos mostrará una salida para que podamos, ¿qué? Resistir. Y es por eso que podemos decir que en Jesús somos más que vencedores para pasar la prueba y vencer la tentación. Y cuando uno pasa la prueba y vence la tentación, recibe bendición. Y observación número 5. Cuando cedas alguna tentación, porque ha pasado, va a pasar y va a continuar pasando, sino que a nosotros los cristianos, los que tememos a Dios, debería ser mucho menos. Pero cuando cedamos alguna tentación, arrepiéntete de tu pecado. No lo justifiques. Arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón a Dios. Pide perdón a las personas que ofendiste. Mantente firme y fortalecido en Dios al enfrentar las consecuencias del pecado. Porque van a venir consecuencias. Dios te perdona. Pero mantente firme en tu fe. Porque van a haber consecuencias. Establece parámetros, murallas de protección alrededor de tu vida para disminuir, no para eliminar, porque siempre van a estar, mientras estemos en esta tierra, van a haber oportunidades donde vamos a ser tentados, pero para disminuir las probabilidades de volver a caer. Levanta tu cabeza en alto después de arrepentirte y pedir perdón y sigue viviendo para los propósitos de Dios, porque Dios te ama, Dios te ama. La Biblia afirma que donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Pero eso sí, la gracia de Dios no sobreabunda para que continúes pecando, pero sí para que sepas que ya no eres esclavo al pecado. Mire lo que dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos que nuestros pecados a Dios, Él es fiel y es justo. ¿Para qué? Perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo diría
que esas son muy, muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Y estés donde estés, tengas un día en el cristianismo o 60 años, el propósito de la enseñanza del día de hoy es para dar esperanza, para dar bendición, fortaleza y ánimo. Porque iglesia, déjame asegurarte algo, Dios te ama. Y hoy vamos a estudiar un masivo fracaso que cometió el rey David. El rey David fue el segundo y más famoso y poderoso rey de Israel. Un ex pastor de ovejas, de buen parecer, un gran guerrero. Este hombre era poeta, músico, compositor y un hombre, aunque nada perfecto, la Biblia lo describe que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Después de restaurar la paz de Israel y convertirla en una potencia militar, porque David era un gran guerrero, David se vio envuelto en un pecado fatal. Cometió adulterio con Betsabé y luego, tratando de ocultarlo, ordenó la muerte de su esposo. Después de ser confrontado por el profeta Natán, el rey David se arrepintió de lo que había hecho y buscó el perdón de Dios. Y Dios lo perdonó, pero su pecado igual trajo muchas consecuencias devastadoras a su vida, a su familia y a Israel. Y hoy les quiero leer una porción de lo sucedido, algo registrado en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 2, que dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Sin embargo, David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde se suponía que tenía que estar David? En la guerra. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. ¿Y ustedes saben qué es la azotea? La parte de arriba. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y ustedes dicen, ¿por qué esa mujer se estaba bañando? Y es porque el palacio estaba alto y la gente sí tenía tendencia a bañarse arriba de sus casas para que nadie los viera. Pero David estaba en alto. Luego envió a alguien para que averiguara. Entonces aquí vemos que primero David vio, pero envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Y un dato interesante que descubrí, que lo debí saber, pero ahora sí lo sé: ellos eran parte de los valientes de David. El papá de esta muchacha y el esposo eran valientes de David, eran hombres que estaban dispuestos a morir por el rey, pasara lo que pasara. Eran hombres fieles al rey. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, ¿qué? Se acostó con ella. Y quiero que notemos algo. No era, usted dice, a lo mejor David no tenía esposa, tenía 7 esposas. Y ya en ese tiempo era pecado. En el primer mandamiento hablaba, ya existían los 10 mandamientos y hablaba de la inmoralidad sexual. Así que no crea que David, por tener 7 esposas, era permitido, no. Este hombre estaba en pecado y tenía 7 esposas y otras concubinas. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Y usted sabe que cuando pasa eso, y usted sabe, va a haber bebé. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: ¿estoy qué? Embarazada. Y usted puede leer el resto en su casa. Pero hoy quiero mencionar 3 cosas donde el rey David falló. 3 cosas donde el rey David falló en la lectura que acabamos de hacer.
Número uno, bajó la guardia al no estar debidamente posicionado. Repito, David bajó la guardia, se relajó mucho al no estar debidamente, ¿qué? Posicionado. En lugar de estar matando a sus enemigos en el campo de batalla, David estaba en casa simplemente matando el tiempo. Iglesia, cuando uno se mal posiciona, te lleva a pensar en tus propios deseos y no en las necesidades de otros. Y eso es algo muy peligroso. Y estar posicionado donde tienes que estar, estar donde tienes que estar, te lleva a ser una persona productiva y a bendecir a otros. Y la pregunta es, ¿te estás posicionando estratégicamente para obediencia y bendición? Segunda observación con lo que acabamos de leer. David perdió la batalla mental. Perdió la batalla mental porque vio, y si hubiera visto y si hubiera ido, no pasa nada, hermano. Pero vio y comenzó a procesar. Y no solamente vio, sino que envió a alguien para que buscara a esta mujer. David ahí podía parar todavía. Pero no solamente envió, sino que vino esta mujer y se acostó. David se acostó con ella. Ella tiene algo de culpa, pero tomemos en cuenta que en ese tiempo decirle no a un rey tan poderoso como David podía terminar en muerte. No la estoy justificando, pero era la verdad. David permitió que un pensamiento lujurioso se plantara en su mente cuando vio. Y en lugar de desarraigar ese pensamiento, permitió que se plantara y envió, lo cual finalmente lo llevó a dar el fruto de pecado y muerte y se acostó. Y mi pregunta es, ¿estás honrando a Dios con tus pensamientos? Y no estoy diciendo que no vamos a tener pensamientos malos. Hermano, yo lucho con eso diariamente. El detalle es, ¿los estás entreteniendo o los estás reprendiendo? Y la tercera observación que quiero hacer aquí con lo que acabamos de leer es que David no rindió cuentas. ¿David qué? No rindió cuentas. No se rodeó de personas que le hicieran rendir cuentas de sus decisiones y acciones. Iglesia, rodearse de personas que tengan tu permiso para exhortarte cuando algo no se ve bien o te animen cuando parezcas estar desanimado es oro. Es algo que tiene mucho valor y mi pregunta es, ¿te has rodeado de personas que te pidan cuentas por tus decisiones y acciones y que te animen a seguir adelante cuando estás desanimado? ¿Te has rodeado de estas personas? Le invito a que continúe viniendo a nuestra iglesia y pronto lo vas a tener. Rick Brooks, quiero que piensen lo que voy a decir. Y usted sabe que esto es verdad. Es 1000 veces mejor resistir la tentación que entregarse al pecado y lidiar con sus consecuencias. Es 1000 veces mejor resistir la tentación, porque resistir la tentación sí lleva esfuerzo y no va a ser fácil, pero es mejor que entregarse al pecado y lidiar con sus consecuencias. Entonces, pastor, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de vencer la tentación y así experimentar menos muerte y dolor y más vida y bendición? Y para ayudarme a responder esta muy buena pregunta, que todavía no la responde, y usted dice, ¿por qué el pastor le da tanta vuelta? Ahorita la respondo. Guardo lo mejor para el final. Vamos a estudiar un evento que tomó lugar aproximadamente 900 años antes del pecado de David y Betsabé. Incluso este evento hizo a José un hijo amado. José era un hijo amado, fue un esclavo, fue prisionero y terminó siendo el primer ministro de Egipto, la potencia mundial en ese tiempo. Lo hizo un ícono bíblico de pureza sexual frente a la feroz y persistente tentación sexual.
Y aunque toda la historia de José es fascinante, le invito a que la lea en casa. Se encuentra en Génesis capítulo 37 al capítulo 50. Léalo, mejor que cualquier película de Hollywood. Pero hoy solamente vamos a leer Génesis capítulo 39, versículos 6 al 20, que dice: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba, ¿por qué? Por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy, ¿qué? Apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo. Y como ella era la jefa, ¿qué dice aquí? Le ordenó ella. Porque ella era la jefa, ¿sí o no? Pero usted sabe que José era el esclavo y todavía él prefirió obedecer a Dios que ante la jefa. Pero José se negó. José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de ¿quién? De usted. Quiere decir que él y el amo habían hablado de ese caso. Porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado ¿contra quién? Ni siquiera contra el jefe. José estaba preocupado, era por Dios. Él quería y le importaba lo que decía Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José. ¿Pero él qué? Se negaba a acostarse con ella. ¿Y la qué? Y la evitaba, tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Y me imagino que esta mujer lo que hizo es: muchachos, todo el mundo, váyase, que ahí viene José. Aquí sí lo voy a agarrar. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José, ¿qué? Se zafó. ¿Usted sabe qué es zafarse? Escaparse, por si acaso. Se escapó, se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Sigue diciendo: cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Y si desea saber lo que pasó, ¿qué va a hacer? Lo va a leer en su casa. Gracias, hermana. La historia cuenta que José era un joven apuesto y bien fornido. En otra parte, era guapo. Tal vez entre la edad de 18 a 20 años. No se nos da una descripción de la descripción física de la esposa de Potifar, pero podemos especular que era una mujer de mediana edad, tal vez una mujer guapísima o tal vez nada guapa. Y me atrevería a asumir que era una mujer que estaba aburrida en su matrimonio. Era una mujer que se sentía desatendida y no comprendida y tal vez abandonada por su muy ocupado marido. Hasta el punto que esta mujer estaba dispuesta a arruinar su reputación, estaba dispuesta a arruinar su hogar al buscar una relación sexual con uno de sus esclavos. Y me pregunto,
Hombres, ¿estás atendiendo a tu esposa? ¿Estás atendiendo a tu esposa? Y te voy a decir por qué. Porque cuando hay una mujer desatendida, créame que lo que más seguro que se va a encontrar no va a ser un José que la va a respetar, pero sí un lobo que se va a aprovechar. Y basándome en la historia de José, hoy deseo enmarcar 3 palabras para recordar y activar cuando estén rondando las tentaciones sexuales. Y esto igual la podemos activar en las tentaciones con la comida, en las tentaciones con la compra compulsiva o cualquier tentación que enfrentemos. Pero como estamos hablando de lo sexual, ese va a ser, pero funciona para las demás tentaciones. Y estas 3 palabras son negar, evitar y ¿qué? Huir. Todos juntos. Negar, evitar y huir. Negar, evitar y huir. Como seguidores de Jesús debemos negarnos al pecado al decirle no al pecado. Como seguidores de Jesús debemos evitar el pecado al procurar lo más posible no encontrarnos en posiciones que nos puedan llevar al pecado. Como seguidores de Jesús debemos huir del pecado al alejarnos precipitadamente de las tentaciones, así como José. Y si le diéramos la importancia que se merece el siguiente versículo, créame que nuestra cultura estuviera mucho mejor y hubiera menos matrimonios destruidos, hijos siendo criados por padres solteros o por el Estado, hubieran menos delitos sexuales, menos niños y mujeres sufriendo, menos enfermedades sexuales, menos dramas y conflictos familiares y menos guerras y menos gente pobre. Y fíjese este versículo, el 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, algo tan poderoso. Todos juntos vamos a leer las primeras 4 palabras, todos juntos, ¿qué? Huyan del pecado sexual. Nuevamente, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el ¿qué? Contra el propio cuerpo. Huyan del pecado sexual. Pastor, defina huir. Buena pregunta. Huir es desaparecer de un lugar rápidamente. Desaparecer de un lugar rápidamente. Usted ve algo así que lo puede llevar a un pecado sexual y en vez de estar mirando tanto, imagínese un hombre fuerzudo con un machete persiguiéndolo. Y salga corriendo. Porque el que no huye, cambia de parecer y se entrega. Porque el que no huye, cambia de parecer y se entrega. Porque con la tentación no se razona, hermano. Con la tentación no se razona, con la tentación no se analiza, con la tentación ni siquiera tenemos que estar declarando oraciones. Ay, Señor, Padre, lo reprendo. No, hermano, corra, huya, sálgase, váyase. La Biblia manda a huir de ella porque es difícil ceder al pecado cuando estamos huyendo de él. Hombres y mujeres, es por eso que necesitamos desarrollar una tenacidad mental que identifique rápidamente la tentación o la posibilidad de una tentación para evitarla y correr lejos de ella. Porque muchas veces negarse, evitar y huir significa apagar la computadora, dejar de ver la película o la televisión. Porque muchas veces negarse, evitar y huir significa cancelar la suscripción del canal, cancelar la suscripción de la revista, de ese correo electrónico. Significa cortar con una relación, cortar con esa conversación.
Significa no ir debido al estilo de reunión, fiesta o ambiente que va a haber. Significa voltear la mirada. Significa salir e irse porque sabemos que se está promoviendo la vida desenfrenada y sin temor a Dios. Porque muchas veces negarse, evitar y huir significa cambiar de trabajo, cambiar de amistades, cambiar de escuela, cambiar de vecindario, cerrar la cuenta en las redes sociales. Significa buscar consejería. Significa no ponerse bravo cuando te exhorten y te aconsejen. Entonces, pastor, por favor, díganos cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de vencer la tentación y así experimentar menos muerte y dolor y más vida y bendición. Y ahora sí viene la respuesta. La respuesta es estableciendo ¿qué? Parámetros. En el mundo cristiano se dicen muros. Muros. Parámetros de protección para bajar las probabilidades de ser tentados y para cuando seamos tentados, porque vamos a ser tentados, aumentar las probabilidades para vencer ¿qué? La tentación. Repito, estableciendo parámetros o muros de protección para bajar las probabilidades de ser tentados y para cuando seamos tentados, aumentar las probabilidades para vencer la tentación. En otras palabras, no quieres pecar y si eres un seguidor de Jesús, tu deseo debería de ser no querer pecar. Entonces, posiciónate para no pecar al establecer parámetros de protección. Posiciónate para no pecar al establecer parámetros de protección. Pastor, quiero dejar de pecar, ahorita estoy pecando. Bueno, entonces, posiciónate para dejar de pecar al establecer parámetros de protección. Posiciónate. Es muy importante dónde nos posicionamos. Porque algo que tú y yo sabemos por intuición y por observación es que vencer la tentación es mucho menos costoso que recuperarse completamente de un pecado sexual. Repito, vencer la tentación es mucho menos costoso que recuperarse completamente de un pecado sexual. Sin embargo, la buena noticia es que con Dios sí se puede y sí vale la pena vencer la tentación o recuperarse de un pecado sexual para bendición. Porque para Dios no hay nada imposible. Nuevamente 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 que dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el qué? El templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes. ¿Quién vive en ustedes? El Espíritu Santo. Y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. En otras palabras, asumiendo que usted es un seguidor de Jesús, huyamos del pecado sexual porque nuestro cuerpo es donde mora el Espíritu Santo. Huyamos del pecado sexual porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya que Jesús pagó un alto precio en la cruz por nuestros pecados. Huyamos del pecado sexual porque Jesús nos liberó de la obligación al pecado y nos ha dado la libertad y la capacidad de obedecerle a Él. En otras palabras, no tenemos excusas para vivir en pecado. Entonces, Pastor Luis, ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de vencer la tentación y así experimentar menos muerte y dolor y más vida y bendición? Y la respuesta es estableciendo parámetros de protección para bajar las probabilidades de ser tentados y para cuando seamos tentados aumentar las probabilidades para vencer la tentación. Y le voy a decir en lo personal, debido a que soy un pecador en necesidad de un Salvador, que he reconocido a Jesús como mi único Señor y Salvador, y debido a mis muchas luchas, porque tengo muchas, más de las que usted piensa, y debilidades, y debido a mis pasadas caídas, pero más importante aún, debido a mi temor a Jehová,
Diariamente procuro posicionarme para vencer el pecado al establecer parámetros, muros de protección alrededor de mi vida. Como lo es, evito todo lo posible estar a solas con una persona del sexo opuesto, sea aquí en la iglesia, sea en mi casa, sea en el carro, a donde sea que me encuentre, a menos que sea mi esposa, mi mamá, mi hija, mi tía o unas tías, porque tengo varias, o una mujer que de alguna forma tiene un papel materno sobre mí. De ahí, créame, que yo una vez llegué y hace tiempo llegó una muchacha sí, que quería hablar conmigo y la pasaron a la oficina. Llegué yo, ¿qué pasó? ¿Y tu novio no llegó? No, vamos para allá, espérame allá. Claro, lo hice más suave. No, hermana, vaya y espere, cuando llegue él, ya vienen y hablamos. ¿Cómo lo hago? Bueno, en lo personal, mi única computadora, porque solamente tengo una, y es de la iglesia, gracias hermano, mi computadora es constantemente monitoreada por los otros pastores. Y mi teléfono, mi único teléfono, pues no tengo más. He sabido de personas que tienen varios, yo no, uno, no porque cuesta mucho. Mi esposa monitorea a mí, incluso tiene un candado que hay veces que ni siquiera me deja entrar a mi cuenta, entonces tengo que meterme a la computadora. Prefiero así, hermano, prefiero así. Como lo es, mis amigos cercanos, y tengo varios, mis amigos cercanos, solo son mi papá, mis 4 hermanos, los líderes varones de nuestra iglesia y algunos hombres, ustedes que están, son mis líderes cercanos, mis amigos cercanos. Yo no tengo ninguna relación cercana a ninguna mujer, ni me texteo. Y si me texteo con un líder, me texteo con su esposo también, que estén los dos envueltos en el texteo que yo doy. Pero evito cualquier amistad cercana o conversación larga con las mujeres. Como repito, al menos que sea mi esposa, mi hija, mi mamá, mis tías, o una señora avanzada de edad. ¿Qué le parece? Entonces, si yo me quedo hablando con usted, ya sabe, estamos bien. En lo personal, hermano, y no quiero que me malentienda, no tengo membresía al gimnasio. Y no hay nada de malo con eso. Yo he tenido antes, pero no tengo ahora. Porque Pastor Drew y yo, porque Pastor Drew tampoco tiene membresía en ningún gimnasio, hemos decidido no tenerlo por pereza de no ir. ¿Sí? Y por las historias que hemos escuchado de cosas que pueden pasar en el gimnasio. Entonces, en mi casa yo tengo pesas y le doy gracias a Dios que mi esposa levanta pesas por mí. En lo personal, evito ver, escuchar o ir a cualquier cosa o lugar donde pueda haber sensualidad. Lo evito. No siempre, algunas veces llego y berro, entonces, pero si sé, evito. Y con la comida, también. Me posiciono para no estar comiendo tanto. O sea, en mi casa usted no va a encontrar un sushi, porque voy a la tienda y no llega a la casa. Trato de ir no tanto a la tienda. No, trato de no tengo pequeños, patacones, no hago asados, tacos y postres. Solamente los como cuando me invitan. Pero en mi casa, si usted va a mi casa, en mi refrigerador, lo único que va a encontrar va a ser leche de almendra, bastantes hierbas, lechuga, pollo, ¿y qué más, Diana? Y yogur, y agua, gracias, agua. Ahora, ayer fui a algunas fiestas, no les voy a negar, me invitaron, comí muy bien, en especial unos tequeños del sur del lago, y aseguré que como 8 tequeños se fueran al sur de mi estómago. Pero en mi casa sí procuro comer ensaladas y batidos, ya que no me gusta ir al doctor y detesto tomar medicina. Pero cuando me invitan, como dicen los americanos, you pay, I eat, si usted paga, yo sí me lo como. Bueno, Ribrox, prefiero de una forma radical posicionarme para ni siquiera enfrentar la tentación
Prefiero posicionar para ni siquiera, y créame que sí las tengo. Porque si las enfrento, me puedo descuidar, puedo ceder y caer al pecado. Y gracias a Dios que muchos de ustedes ya se están posicionando para vencer y no caer. River Oaks, cuando negamos, evitamos y huimos del pecado, sea sexual o de otro tipo, tu familia, tu comunidad, y créame que si yo soy su pastor, tus pastores te lo van a agradecer mucho. Y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, te va a recompensar como solo Él puede hacerlo. River Oaks, tenga 5 minutos o 50 años siguiendo a Jesús como cristiano, te invito a establecer parámetros de protección alrededor de tu vida. Como cristianos, la gente tiene que notar que somos diferentes, que somos medio raros. Para la gloria de Dios, por supuesto. Te invito a establecer parámetros de protección alrededor de tu vida. Y cuando hace eso, te vas a posicionar para la victoria y para que te atrapen las incontables y eternas bendiciones de Dios. Y el tiempo y la eternidad lo van a confirmar. Porque yo y muchos de ustedes están viviendo bendiciones porque han establecido parámetros en sus vidas. Y bueno, con esto voy a terminar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. ¿Qué pasa si nos ponemos de pie y vamos a orar? Levante su mano y quiero orar por usted. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amado Dios, gracias porque aquí no hay nadie que no esté aquí por pura casualidad. Padre, te ha placido a ti en tu infinita misericordia traer a cada persona a que esté aquí presente para recibir esta palabra de bendición, esta palabra de vida, esta palabra de ánimo. En esta tarde yo pido que tú nos des sabiduría como tu iglesia y nos des el deseo para posicionarnos en una forma de vencer cualquier tentación que pueda venir a nosotros. Padre, pido que tú les des las fuerzas, el deseo, la urgencia a tu iglesia de establecer parámetros, muros de protección sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre sus familiares. Amado Dios, como iglesia, danos un deseo urgente de negarnos al pecado, de negarnos a pecar. Padre, danos un deseo urgente de evitar el pecado y que cuando haya tentación, danos el deseo, la necesidad de huir, de irnos rápidamente para no caer. Amado Dios, yo oro por aquellas personas que tal vez se sientan mal porque han caído en pecado. Padre, que el día de hoy ellos experimenten, el día de hoy ellos sientan tu amor, ellos sientan tu perdón, Padre. Que el día de hoy ellos sientan la necesidad de confesarse, arrepentirse y recibir tu amor, recibir tu paz, recibir tu perdón, recibir tu restauración. Padre, bendice a cada persona aquí presente. Bendice la iglesia de niños, protégelos a ellos. Levantamos muros de protección sobre nuestros hijos. Bendíceles, guárdales, que ellos crezcan a ser personas que te aman, personas de impacto. Padre, que ellos sean cabeza y no cola, que ellos presten y no pidan prestado, que ellos te amen apasionadamente. Padre, pido por nuestros familiares que están en el exterior. Primeramente pedimos por su salvación. Que ellos puedan, Señor, conocer a Jesucristo y poder ser salvos. Pido que tú los guardes, que tú los protejas donde quiera que ellos estén y que tú les proveas todo lo que ellos necesitan. Amado Dios, ahora como iglesia vamos a continuar cantando y adorando tu nombre y también vamos a dar la oportunidad para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, bendice al dador alegre, bendice la fuente de trabajo. Padre, bendice al necesitado.
Padre, pido que tú sanes al enfermo. Padre, que tú animes al desanimado. Que tú traigas esperanza al que no tiene esperanza. Y que tú traigas salvación al que no tiene salvación. Hoy, Padre, te damos, Padre, como señal de que todo proviene de ti. Reconociendo que todo proviene de ti, Señor. Gracias por proveernos de trabajo, de alimento, de un techo. Gracias por proveernos de oportunidades. Y más que todo, Señor, gracias por darnos la salvación a través de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén, hermano. Y mientras seguimos adorando el nombre de Dios, podemos pasar adelante y dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas.